damos gloria y honra a Dios, porque estamos agradecidos con Dios por darnos este privilegio, esta oportunidad maravillosa de poder presentarnos delante de Él, como dice la palabra del Señor, con acción de gracias. Agradecidos con Dios porque es una oportunidad muy especial la que Dios nos da en este día maravilloso y precioso, día de victoria, día de respaldo del Dios del cielo. ¿Qué tal si le agradecemos a Dios, usted y yo, nosotros aquí, ustedes allá? Y vamos a darle la gloria y la honra a Dios porque Él es bueno, darle la bienvenida al Espíritu Santo, aunque sabemos que esto es un protocolo porque Él estaba aquí antes que nosotros llegásemos. Damos la alabanza y la gloria a Dios. Quiero que podamos estar atentos para la gloria de Dios. Vamos a tratar un tema maravilloso y precioso, un tema que por supuesto tiene que ver con las Sagradas Escrituras y es: dime con quién andas y seré y sabré quién eres. Dime con quién andas y sabré quién eres. Recuerda que por ahí dicen que el pasajero se conoce en la maleta. Y quiero invitarle para que me acompañe a Santiago, el capítulo 4, el versículo, vamos a leerlo del 1 al 10, para que podamos entender un poco más y reflexionar y analizar lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñenme por favor a Santiago, el capítulo 4, ahora su Biblia es tan amable, por favor, porque es importante que nosotros valoremos esa bendición tan grande de poder tener este manual maravilloso y precioso para nuestras vidas. ¿Cuántos lugares hay donde no llegan por lo lejos, porque son prohibidas, porque son escasas o porque de pronto son costosas por lo mismo transporte, lo mismo lejanía? Pero nosotros, que Dios por su misericordia aún nos da el privilegio de tenerla, en otros lugares son prohibidas. Nosotros podemos tener 2, 3, 5, 10 Biblias en casa para la gloria y la honra de Dios, y qué bendición. Lo importante es leerla al menos una, y practicarla para la gloria y la honra de Dios. Dice la palabra de Dios, leemos la Biblia, la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta, ¿no? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y sigue preguntando. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oiga, tremendo esta palabra. Qué bueno que podamos reflexionar para la gloria y la honra de Dios. Y mire el 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y por eso es importante que analicemos qué está combatiendo dentro de nosotros: pasiones, pleitos, contiendas. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es donde debemos de luchar continuamente por ser humildes para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, y vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él
os exaltará. Este es un proceso hermoso que tenemos que nosotros revisar, de verdad, para la gloria y la honra de Dios. Por eso dice la amistad con el mundo. Y es triste, pero lamentable y cierto que hay mucho creyente que tiene amistad con el mundo, que no ha podido entender, porque desafortunadamente desde algunos púlpitos, algunos predicadores les dicen que no hay ningún problema, que puede tener esa relación, que pueden escuchar música secular, que no hay ningún problema. Ahora, no es que nosotros no podamos tratar la gente del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra del Señor. Nosotros debemos de vivir en el mundo, pero ser iluminares, ser esa sal, ser esas lámparas que iluminan no solamente nuestro camino, sino que irradian el camino de otras personas. O sea, nosotros no podemos comportarnos o hablar de la misma manera que actúa el mundo. No, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa, pero no tenemos por qué participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino todo lo contrario. Debemos resplandecer para la gloria y la honra de Dios. Y por eso me llama la atención el versículo 4 que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Y cuánta gente está contra Dios por tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo? Y creen que como no les ha pasado nada, creen que es que Dios les está acolitando el pecado. No nos engañemos. Jamás Dios ha hecho, ni está haciendo, ni va a hacer tal cosa. Lo que pasa es que Dios en su infinita misericordia siempre da oportunidad tras oportunidad para que luego el ser humano no tenga excusa de decir, pero fue que tú no me esperaste, tú no me diste oportunidad. Y Dios tenga que decirle, mire, te hablé a través de mi siervo, te predicaron una y otra vez, te hablaron que te apartaras y no quisiste. Si la persona llegara a morir en esa condición, Dios en su infinita misericordia le dio la oportunidad. Por eso la labor de la atalaya es importante. Si Dios dijera al pecador que va a morir y que debe arrepentirse y él no lo hiciera, habremos salvado nuestra responsabilidad. Como siervos del Señor, como servidores, como predicadores, como padres de familia, como esposos, en fin, en cada área para la gloria y la honra de Dios, como miembros de la sociedad, como miembros de una familia. Entonces es importante que entendamos. Dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, mire, solamente con querer ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios sin practicarlo. Solamente dice, cualquiera pues que quiere ser amigo, o sea, que tiene la intención de tener esa amistad, que se siente atraído por las cosas del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Y sabe qué es ser enemigo de Dios? No, nadie que va a querer tener a Dios como enemigo. Nadie. Sino más cuando en el barrio o en el municipio o departamento o ciudad, qué sé yo, o nación, hay una persona que tiene tanto poder y que puede hacer y deshacer, la gente busca ser amigos de ellos para hallar favor. ¿Cuánto más nosotros debemos de procurar ser amigos del Dios del cielo para la gloria y la honra de su bendito nombre? Entonces, no pensemos en constituirnos en enemigos de Dios, sino todo lo contrario, en procurar ser amigos de Dios como Abraham, que Dios lo llegó a llamar amigo de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos mirar a la luz de las Sagradas Escrituras lo que la palabra nos enseña, ¿sí? Porque hay compañías o amistades que no son saludables, aún dentro de la misma congregación.
aún dentro de la misma iglesia, dentro de la empresa, aún lo digo muy respetuosamente, dentro de algunas familias o familiares, aún dentro de la misma sociedad, por supuesto, llámense compañeros de colegio, de labores, en fin, el cuidado que hay que tener en no ser sabios en nuestra propia opinión. Hay amistades que no son sanas, hay amistades que están corrompidas. Y como no tienen temor de Dios, entonces tratan de corromper o de contaminar a otros a través de palabras, a través de actitudes, a través de expresiones, a través de la música, de todo lo que tiene que ver con el mundo. Porque el diablo usa a esas personas para apartar al creyente de lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que nosotros le alabemos. A Dios le agrada que nosotros demos testimonio de Él. A Dios le agrada que nosotros hablemos de sus maravillas. Es más, la Biblia dice, os conviene testificar. Pero muchas veces el enemigo levanta supuestos amistades no saludables, no sanas, para contaminar a la persona, al creyente, con las cosas del mundo. Y es tremendo, porque si esa persona llegase a partir en esa condición, ¿qué le esperaría? Es importante que nosotros podamos comprender que la amistad con el mundo se constituye enemigo con Dios, que lo que acontece en el mundo es del mundo. Todas esas celebraciones que el mundo hace tienen que ver con el paganismo. Nosotros no tenemos por qué participar. La Biblia nos dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pero por eso leímos al comienzo del capítulo 4 lo que dice el versículo 1. ¿De dónde vienen la guerra y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Claro que esto combate, pero hay que someterlo. Por eso dice la Biblia que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, empezando por ahí. Que llega un pensamiento para dar una expresión o hablar mal o actuar mal, hay que ir y llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Decirle, Señor, mira estos pensamientos que están llegando, estos sueños eróticos, lo que sea. Señor, yo no puedo en mi fuerza, pero vengo a someterlos en el nombre de Cristo Jesús a ti, para que tú me ayudes, para que tú me libertes, para que tú me saques en victoria y yo pueda vencer y glorificar y exaltar tu santo y poderoso nombre. Ahora mire lo que sigue diciendo. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, porque se hace en su propia fuerza, porque se está teniendo una contaminación. Miren cuánta gente, aun cuánto creyente, quieren tener sus posesiones, y no es malo tener una casa, tener un vehículo, una finca, un negocio, no es malo. Qué bendición que nosotros como creyentes podamos tener acciones inclusive en las empresas para la gloria y la honra de Dios. Pero lamentablemente cuánta gente, siendo creyente, le habla al pueblo de Dios, desafortunadamente usa como mínimo la mentira. Luego adulteran documentos, se hacen pasar por personas desplazadas sin serlas, cuando no lo son. Mienten para vender un artículo. Y no hay bendición, porque cuando la persona quiere hacer las cosas a su manera, a su voluntad, está haciendo a Dios a un lado y está pasando por encima de la palabra, de lo establecido por Dios. Y esto no funciona así. El reino de los cielos no funciona así. No podemos darle lugar a la codicia. Que porque el patrón tiene, que porque el patrón empezó así, yo lo voy a hacer. No, llámese a nivel ministerial, empresarial o a nivel de la familia. Nosotros debemos de ser testimonio para la gloria y la honra de Dios. Debemos ser cartas abiertas y leídas. Está bien que planeemos tener algo, porque la Biblia misma nos enseña, y no hacer las cosas por hacerlas, como nos habla de aquel hombre que empezó a edificar y quedó a la mitad
la edificación. Y empezaron a criticarlo y a murmurar. No, que nosotros planeemos, sí, claro, eso está bien, que deseemos, pero llevar siempre a Dios esa petición, para que Dios sea respaldando y glorificando. Si no seamos nosotros, a través de la codicia, de la mentira, del robo. Mire que la palabra de Dios nos lo está hablando y nos lo está diciendo. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta es la otra. Que la gente lo que quiere es ser igual que el inconverso. El creyente lo que quiere es darse los mismos lujos, irse para la playa, pero no para disfrutar de la creación de Dios como el mar y disfrutar con su familia, sino para mirar lo que hay allí, para codiciar lo que hay allá. ¿Y que hay allá? Personas que se visten de una manera no grata delante de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender a la luz de las Sagradas Escrituras que las cosas que hay en el mundo, todo, la codicia y todo eso, debemos de tener bastante cuidado con eso, bastante cuidado. No podemos darle rienda suelta, no podemos querer obtener las cosas a nuestra manera. Nosotros no podemos competir, no debemos competir con otra gente. Por eso hay gente que se endeuda para obtener lo que tiene. Y cuando no es la guianza de Dios, lamentablemente quedan a medias, como se dice por ahí. Y tienen que vender esa propiedad por lo que le den para cubrir en el banco los compromisos, o lamentablemente el banco muchas veces toma posesión de esa prenda. Por eso el cuidado que hay que tener. Y mire lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios no quiere, escuche, que nosotros nos contaminemos con las cosas del mundo. Vuelvo y le digo, debemos de tratar a todo mundo con respeto, debemos de ser amables, serviciales, compartir el mensaje, debemos de hacer esto, pero no debemos de mezclarnos. Dijo alguien por ahí, juntos, pero no revueltos. Que las personas vean la diferencia de nosotros ser creyentes, seguidores de Cristo, que no pertenecemos a una religión más, sino que tenemos una relación con el Rey de Gloria, con el Señor de señores. Por eso lo que la palabra de Dios nos dice y nos advierte, y yo quiero, antes de pasar a ese otro punto, es compartir esto. La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas que se hace que se hace en el cariño, la confianza y el apoyo mutuo, y es un vínculo que se cultiva con el tiempo y que puede surgir entre personas de diferentes edades, estratos o estratos sociales. Eso en cuanto a la parte personal y física. O sea que si es algo afectivo y la persona empieza a codiciar, ¿sabe qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Quedó convertida en qué? En estatua de sal. ¿Y por qué? Porque ella, no es porque ella volteó a mirar literalmente a ese lugar solamente. Porque cualquiera de ellos haber podido mirar para decir y justificar: voy a mirar el juicio de Dios, voy a mirar la justicia de Dios. No, todo apunta de que ella volteó a mirar porque ella, y lamentablemente eso suele suceder, que a veces la esposa no es tan firme como es el esposo, o el esposo no es tan firme como es la esposa, o los hijos no son tan firmes como los padres, o viceversa. Ella, al parecer, todo apunta que lamentó haber salido de ese lugar, a pesar de toda la maldad y perversidad. Hay gente que se acomoda al mundo, y nosotros no podemos acomodarnos al mundo. Por eso la Biblia dice que estarán dos en la cama durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres en el campo moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Es importante que entendamos que esto es una relación individual con Dios y muy personal. Vemos ese caso de la mujer de Lot.
La amistad con el mundo no trae ningún beneficio. Entonces, por eso cuando una persona manifiesta tener ese vínculo de amistad con el mundo, créame que está en serios problemas. Porque si acabamos de leer lo que significa amistad, que es una relación afectiva entre dos o más personas. O sea, ¿qué afecto debe tener el creyente por el mundo? Ninguno en absoluto. Por eso la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero cuando una persona codicia las cosas del mundo, no va a permanecer para siempre, excepto que se arrepienta de todo corazón. Pero de lo contrario, no va a ser así. Por eso hay que aborrecer, escúcheme, al mundo y el pecado, no a las personas como tal, no, pero hay que aborrecer lo que muchas veces ellos hacen. Así sea un familiar, así sea un amigo, un patrón, o así sea alguien que diga ser cristiano. Si tiene contacto con el mundo del pecado, me refiero a eso, son cosas que no se debe practicar. Y eso vamos a mirar. Dios nos hace una advertencia y nos dice allí en Juan el capítulo 15, el versículo 18. Acompáñenme por favor para que miremos a la luz de las Sagradas Escrituras lo que la palabra de Dios nos enseña y nos habla y cómo debemos usted y yo permanecer para la gloria y la honra de Dios. El subtítulo que tiene el versículo 18 es: el mundo os aborrecerá. Esto es algo profético que el Señor Jesús dejó. Dice así: y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amará lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y si el mundo nos aborrece a nosotros como creyentes, ¿por qué buscar tener amistad con el mundo? No hay ningún sentido. Por eso hay celebraciones que el mundo hace supuestamente en el nombre de Jesús, pero a Jesús no lo nombran por ningún lado, ni hacen nada de lo que a Jesús le agrada. Al contrario, se embriagan, que es algo que a Dios no le agrada. Tienen idolatría, que es algo que a Dios no le agrada. Entonces, mire cómo el mundo disfraza muchas cosas y hay muchos creyentes que caen, aún congregaciones que caen en ese juego, en esa mentira, en ese engaño, a sabiendas que el mundo nos aborrece. Hermano, créame, mire cuántas veces la misma familia aborrece a un miembro suyo por haberse convertido al evangelio. Cantidades de casos hay. Han perdido herencias, hasta apellidos, hasta han sido destituidos como miembros de una familia. Jamás los vuelven a invitar a nada ni pueden volver. Hay casos. De pronto sean pocos, pero los hay. Y podemos entender que si la amistad es que haya cariño y afecto, ¿qué tiene que acariciar el creyente? ¿Qué tiene que acariciar las festividades seculares o mundanas? O ante todo participar de ellas. ¿Qué tiene? Si eso jamás es para Dios. Así digan que es para Dios, jamás es para Dios. Por eso es importante que nosotros podamos entender para la gloria y la honra de Dios. Debemos valorar, pero no entender esto, valorando pero no valorando. Gloria a Dios. Y dice la palabra en 1 Corintios 7:29. Vamos a leerlo para la gloria y la honra de Dios. No valorando. Valorando pero no valorado. Eso, gloria a Dios, qué bendición. Allí en 1 Corintios el capítulo 7, el versículo 29, habla de problemas del matrimonio, pero no nos vamos a referir ahora a eso, todo tendrá su momento. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, y es pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Escuchen, y escuchen con atención. Los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen,
los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué quiere Dios? Que nuestra mirada no la pongamos 100% en la esposa o en el esposo o en los bienes que poseemos. No, que nuestra mirada no esté en lo que acontece en el mundo. A usted y a mí no nos debe sorprender la carestía. A usted y a mí no nos debe sorprender la perversidad que en el mundo hay. Usted y yo hemos de ser conscientes de lo que acontece en el mundo, que Dios ya nos lo ha hablado. Por eso digo, hermanos, que el tiempo es corto y cada día va a ser más corto, y ya está comprobado que los días ya se dicen que tienen 24 horas, pero ya el tiempo pasa volando. Ya el tiempo pasa volando. Y es por eso que hemos de entender y comprender, para la gloria y la honra de Dios, que hemos de vivir como si Cristo ya estuviera viniendo. Renunciar a aquello que se ha constituido una carga, un peso de pecado, y que nos está apartando del Señor. Y por eso dice 29: por eso digo, hermanos, que el tiempo es corto, pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ahora, no quiere decir que no se va a cumplir con el deber o los deberes que se tienen como esposos y como en sí. No. Es de no ir a idolatrarla, es de no darle más tiempo a ella y dejar a Dios sin el devocional, sin la oración, sin la lectura, porque se va a pasar todo el tiempo con la esposa para arriba y para abajo. No, hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, por supuesto. Hay que contemplar, acariciar, amar a la esposa, hay que compartir con ella, pero debemos de entender que tiene que haber un tiempo para Dios. Por eso dice aquí: por eso digo, hermanos, que el tiempo es corto, y resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuvieran. Y el que llora como si no llorase. No es tiempo de pasársela lamentándose. Ay, si yo hubiera tenido. Ay, si me hubiera casado con un hombre rico. Ay, si esa mujer no diera cantaleta. Ay, si mis hijos. No, basta de tanta quejadera, hombre, de ese espíritu lastimero. No, dice: los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen. Pero si el corazón alegre hermosea el rostro. Quiere decir que no nos concentremos solamente en los momentos difíciles. Seamos conscientes que van a venir momentos también donde no van a ser alegres. Y que va a haber un momento especial, y no podemos perder la mira, donde nos vamos a alegrar por una eternidad, que es en las bodas del Cordero de Dios. Porque a veces la gente, por ejemplo, se ganó 100,000 pesos y se vuelven locos, dijo alguien por ahí. Oiga, y se alegraron y se embriagaron y se los gastaron en un momentico. Y se les olvida que con esos mismos 100,000 hubiera podido invertir y ganar 1,000,000 y hasta mucho más. Entonces nosotros no podemos, que porque Dios nos dio una victoria, olvidarnos y no seguir orando, no seguir clamando, no seguir guardándonos para el Señor. No, al contrario, cada día debemos de ser mejores. Amén. Y los que compran como si no poseyesen. Aquí hay un detalle, que tener posesiones no es malo, pero hay gente que trabaja para el sustento, para querer tener cosas y no las logra. O si las logra, eso, cuidado, le tocan ese carro, cuidado, se lo rayan la moto, o cuidado, la finca le van a bajar un mango, porque la gente empieza a poner eso en primer lugar, y la Biblia dice: como el que no poseyese. Las bendiciones que Dios nos da es para disfrutarlas y poderlas compartir, porque aquí en la tierra esto es pasajero. Lástima que nosotros no hemos podido entender eso y comprender, y nos aferramos a 4 pesos y a 2 paredes, y a veces me manchó la pared y está recién pintada y le pega su palmada al niño o su calvazo. Cuando eso se puede limpiar, hoy en día las pinturas son lavables.
Y se le amarga el rato a la persona y se le amarga al niño. Y bueno, lamentablemente, porque la gente empieza, poseyó algo y no quiere perderlo. Todo eso, el mundo hace todo. En el mundo se mueve esa avaricia. Por eso dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y para tener raíz por el dinero, no se necesita tener grandes cantidades. Hay personas que aún tienen 100,000 pesos y no se los gastan. Pueden tener la necesidad que tengan, los tienen, como dijo alguien por ahí, amachuchados, y no se los gastan. Hay mujeres, lo digo muy respetuosamente, ven que el marido, siendo responsable y cumplido con sus deberes, necesita en un determinado momento un dinero y ellas lo pueden tener y ni siquiera son capaces de decirle al menos, le presto, mijo. Claro que hay hombres también que la mujer les presta y para que paguen, no es que sea el detalle. Pero siempre tenemos de entender y comprender que las cosas debemos de hacerlas para el Señor. Y mire lo que dice el versículo 30, el 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El mundo pasa y sus deseos. Todo esto es pasajero. Entonces, ¿para qué dejarnos contaminar con todo esto que viene? Con todo esto que se ve, hermano. Si todo esto es pasajero, vivamos la vida en Cristo, disfrutémosla, claro, en el Señor. Disfrutemos nuestra familia, juguemos, deleitémonos, comamos, riamos, paseemos, todo en su tiempo, sanamente para la gloria y la honra de Dios. Pero no nos relacionemos con el mundo. Hay juegos en el mundo que traen consecuencias terribles en lo espiritual y en lo personal. Por eso es importante que nosotros podamos entenderlo. No debemos ser partícipes. Verán Corintios capítulo 10, ahí un par de capítulos adelante. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que se sacrifica, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, o somos más fuertes que Él. ¿Cuánta gente participa en los tales mal llamados carnavales de su departamento, de su municipio? Y uno reflexiona y analiza, y gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es el que le argulla, cómo están engañando a la misma iglesia y el mismo gobierno le está dando un espacio en esos carnavales. Y la abreboca supuestamente la hace la iglesia. Y eso es fuego extraño que se le presenta a Dios. Hermano, entiende, no podemos ser partícipes de lo sacrificado a los demonios en un carnaval. Por eso el cuidado que hay que tener de no tener amistad con el mundo. Hermano, entienda que el mundo nos aborrece, que el mundo no quiere nada con el evangelio. Si el pueblo de Israel no aceptó a Jesús, por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, se levantaron contra él. ¿Qué queda para nosotros que somos gentiles? ¿Qué queda para usted y para mí? Hermano, la iglesia la sostiene Dios. La iglesia Dios le provee. Ah, pero como el diablo es astuto, entonces sacó una tacadita de ese pastel que es sacrificado a los ídolos y se la está dando a los cristianos y le está haciendo un evento aparte. Pero se está participando de los sacrificados, porque ¿sabe qué? Esto no ha pasado solamente aquí donde nosotros vivimos, ha pasado en todos los departamentos, municipios y naciones que hacen esto. Le están poniendo a la iglesia a que participe de eso. Y le traen los cantantes y se los ponen ahí, el evento y todo es para los creyentes. Siempre el primer día del carnaval. Y después de eso,
Ellos se van a hacer sus sacrificios a los demonios, a los ídolos, homosexualismo, brujería, perversidad, hechicería, alcoholismo, de toda clase desenfrenada del pecado. Y la iglesia participando de la mesa de los demonios. Estamos provocando a ira, ¿no, hermano? La Biblia dice, apartaos de ellos, no toquéis lo inmundo, no seáis partícipes. Hermano, Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere por una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Pero como la doctrina lamentablemente se ha contaminado y desafortunadamente algunos siervos, algunos hombres de Dios se han contaminado, entonces muchos dicen, no, lo que pasa es que ese ministerio es legalista, es muy fanático, ese hermano, ese predicador, esa congregación. No, hermano, ahora sí entiende uno por qué para la gloria y la honra de Dios muchos no llegan a ser parte de eso, y nosotros no volveremos a ser parte de eso. Por ignorancia lo hicimos, pero ahora que Dios nos ha venido hablando y lo hemos entendido, nos hacemos a un lado. Porque es importante que nosotros reflexionemos para la gloria y la honra de Dios. Quiero que lo volvamos a leer. 1 Corintios 7, 29. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí estamos ahí? 1 Corintios 7, 29. 10. ¿Es 10? Sí, Señor. Gracias, muy amable. 10, 29. 20. 1 Corintios 10, 19. Es que esta hojita me hizo la hojada. Bueno, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Hace una pregunta. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podemos beber la copa del Señor, que es lo que nos han engañado. No, es que le damos la apertura a la iglesia cristiana para que alabe y glorifique a Dios. Y algunos se hacen pasar por creyentes, como alcaldes o los que organizan tales eventos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos servir a dos señores. O amaremos al uno o aborreceremos al otro. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede. Absolutamente no. No, hermano. Ahora yo entiendo por qué la última vez que estuvimos allí, vi al pastor de cierta congregación, pero no vi a la grey, a su congregación. Y uno a veces no entiende en ese momento. Pero Dios le va dando entendimiento a uno. Porque no quieren comprometer la iglesia, porque aman de verdad las ovejas que Dios le ha puesto a pastorear. Y ellos van a inspeccionar, a mirar, a ver qué está pasando. Pero cuando uno se da cuenta, uno dice, quieto. Si otro lo quiere hacer, que lo haga. Esto no es camisa de fuerza. ¿Qué cree que está pasando en otros países? Como Venezuela y otros muchos más, pero para hablar uno aquí cerquita de nuestra nación. Lo mismo. Y ahora hacen parte con pancartas, con carrozas y con una cantidad de bailes y con una vestimenta vergonzosa de verdad, donde se ha prostituido la iglesia, o una parte, no toda, una parte de la iglesia. Ministerios, hermanos. Por eso el problema es cuando se pone la mirada en un hombre. Por eso Dios nos recomienda, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La amistad con el mundo no trae ninguna bendición. O provocaremos a celos al Señor, o somos más fuertes que Él. Vamos a seguir provocando a celos al Señor, participando de eso. ¿Acaso Dios no nos dio el privilegio inmerecido de preparar un pueblo para el Señor? No para nosotros, no para otros. La iglesia la compró Cristo, la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Pagó un precio muy alto para que nosotros la dejemos contaminar o la contaminemos. No podemos, hermano. No podemos jugar con la salvación nuestra y la de otros. No, eso es irresponsabilidad de verdad. Y Dios nos demandará. Por eso la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta.
por ellos. ¿Y con qué cuenta se le va a salir al Señor? Ahora, que la oveja se quiso ir, ya es otra cosa. Se le advirtió, se le enseñó, se le explicó. No quiso acatar. Ni modo. Por la fuerza no se puede tener a nadie, porque Dios nos dio libre albedrío. Si Dios mismo dijo, he aquí he puesto delante de vosotros el bien y el mal. Escogeos. ¿Qué queréis? Mas yo recomiendo, dice el Señor, que escoja el bien para que te vaya bien. Entonces esto no es camisa de fuerza. Esto es de verdad amar al Señor para la gloria y la honra de Dios. Y cuando amamos a Dios, no es solamente decírselo de labios, es demostrárselo. ¿Por qué cree que el Señor Jesús le dijo a Pedro, después del acontecimiento que pasó, que lo negó, le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis corderos. Se lo dijo en 3 ocasiones. Le preguntó si lo amaba, al punto que Pedro se entristeció tanto que le dijo, Señor, tú lo sabes, porque realmente Dios conoce la intención del corazón y sabe qué tanto amamos a Dios, qué tanto amamos la obra de Dios, qué tanto valoramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Las almas no son nuestras, las almas son de Cristo. Antes démonos por bien servido, que Dios nos da la oportunidad inmerecida de poder predicar su santa y bendita palabra, de hablar de su reino. Los ángeles anhelan hacer una labor que nos ha sido asignada a nosotros, y a veces no se hace como se debe de hacer, porque a veces agradamos nuestra misma carne o a otros, o se les lleva la idea. No, hermano, para esto hay que tener carácter. Recuerden que el carácter no es lo mismo que el temperamento, pero hay que tener carácter para a lo malo decirle malo y a lo bueno decirle bueno. Es importante eso. O provocaremos a celos al Señor, o somos más fuertes que Él. ¿Qué pasó cuando Moisés subió por los 10 mandamientos a la misma presencia de Dios? ¿Qué le dijo Dios? Ve porque ese pueblo que tú has sacado se ha corrompido. Tremendo, ¿no? ¿Por qué le dijo Dios a Moisés? Ve que ese pueblo que tú has sacado se ha corrompido. Porque Moisés tenía la responsabilidad sobre ese pueblo. Y Moisés dejó encargado a Aarón. Y a Aarón, por eso hay que tener cuidado. ¿A quién se le suelta el púlpito? ¿A quién se escucha? ¿A quién se pone a servir? Y Aarón, simplemente, la gente se quejó y Aarón accedió a la propuesta del pueblo. Y miren la excusa tan absurda que Aarón le dice a Moisés después de que Dios vio que el pueblo se había desenfrenado. Y dice que bailaba y hacía un poco de sacrificios y de situaciones y cosas allí que a Dios le desagradaron. Porque están igual que el mundo, como una parte de la iglesia lamentablemente hoy en día. Y Moisés, cuando descendió, la excusa absurda que Aarón le dijo, no, es que el pueblo echó el oro y salió un becerro por arte mágica. No. Eso hicieron el molde, porque así se trabaja el oro. Hay que hacerle un molde, hay que derretirlo, hay que hacerle un proceso. Eso no fue así. Entonces, hermano, fue tanto el celo de Moisés que en medio de ese celo y de esa impotencia y de esa preocupación cometió el error de quebrar las 2 tablas. Y es importante que nosotros entendamos que somos responsables delante de Dios, que delante de Dios no vamos a tener ninguna excusa validera, que Dios lo conoce absolutamente todo y que todo está descubierto delante de Dios. No ha salido la palabra de nuestra boca cuando ya Dios la conoce. Entonces, ¿a quién vamos a engañar? ¿A quién pretendemos engañar? No somos nosotros mismos los que muchas veces nos engañamos o nos dejamos engañar por otras personas con su elocuencia, con transversar la palabra de Dios. No, hermano. Miren lo que dice Efesios, el capítulo 4, el versículo 22. Y si usted lee el versículo 17, que el subtítulo tiene la vida, la nueva vida en Cristo. Miren lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
23. Y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a contaminar del mundo? ¿Cómo vamos a anhelar del mundo? La vida, la nueva vida en Cristo, dice el subtítulo a partir del 17. Y dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, nosotros no tenemos por qué estar anhelando las cosas del mundo. Nosotros no tenemos por qué participar de ello. No, muchas veces en la familia, mire, a veces le echamos la culpa al diablo y en eso una gran parte del pueblo evangélico es experto. Es que la culpa fue el diablo, es que el diablo me hizo pecar, el diablo. Y jamás estoy a favor del diablo, si lo reprenda. Jamás estaré a favor, nunca. Pero hay cosas que no es el diablo. Si no es el diablo, menos es Dios. Porque Dios no tienta a nadie. Son las concupiscencias del interior. Entonces, cuando llegan los jóvenes a la adolescencia, quieren ya tener novia, quieren ya hacer lo mismo que hace el mundo, colocarse un piercing, tatuarse, llegar a la juventud y ya quieren ser padres de familia, sin compromisos y sin nada, porque eso es lo que se ve en el mundo. Y aún hay líderes alcahuetas que son predicadores y pastores y les acolitan esas cosas a sus hijos. Uno dice, ¿qué hay en el corazón de ese predicador, de ese pastor, de ese servidor, de ese hermano, que no es capaz de orientar a su hijo, a su hija, de valorarlo, para que respete a las otras personas y se haga respetar y valorar para la gloria y la honra de Dios? Sino que coge a sabotear las hijas de otro. No, hermano, eso pasó en los tiempos de Elí. Los mismos hijos de Elí, ¿acaso no dormían con las mujeres en las puertas de la iglesia? Y Elí no les decía nada. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza. Cómo se están corrompiendo muchos evangélicos y está corrompiendo el evangelio del Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos y que comprendamos que no tiene absolutamente nada que ver el mundo en nuestras vidas para contaminarnos, para desear lo del mundo. No, hermano, no, hermano. Mire cuántos evangélicos han perdido el hogar porque han visto una mujer, han codiciado una mujer del mundo por su porte, por su elegancia. ¿Y sabe qué les llama la atención? El maquillaje, lo que muestran, los escotes, las minifaldas. Eso es del mundo. Un hombre cristiano que codicie eso y que menosprecia a su esposa porque viste con pudor, modestia y decoro, es un hombre que tiene un pie en el mundo. Y por eso muchas veces dejan a la mujer, ya la ven arrugadita, más feíta, que unos son atrevidos, que se viste como tontica, pero se van a mirar esas mujeres, porque hoy en día hasta los mismos altares se ha permitido eso. Mujeres que se paran a predicar con una silueta, se les marca su silueta, unos vestidos ceñidos al cuerpo, unas faldas ceñidas al cuerpo. Hermano, ¿cómo puede ser posible que a veces los mismos inconversos dan testimonio que visten mucho mejor que algunos cristianos en el altar? Y esposas de pastores, esposas de servidores, hermano, de predicadores. ¡Qué vergüenza es eso! Porque tienen el mundo adentro. Y usted ve que no hay ninguna distinción, ninguna diferencia entre una mujer de esas que está en un altar a la que está en el mundo. Ni siquiera se puede distinguir por la Biblia porque ya no cargan la Biblia. Hoy en día es la celubiblia. Y no estoy en contra de la celubiblia, porque es una bendición cuando uno está en algún lugar y el Espíritu Santo le trae un texto o una enseñanza y empieza a regalar textos y gloria a Dios por eso. O para compartirle a alguien. Y de momento no traen la Biblia porque pues uno quisiera cargarla en el trabajo y para todos lados, pero hay que ser prudentes también, ser sabios y entendidos. Pero hoy en día en los altares este libro precioso escasea.
Y no estamos en contra de la tecnología, porque bien usada es una bendición, pero hay que entender y comprender para la gloria y la honra de Dios que no podemos dejarnos contaminar del mundo. Que el mundo haga lo que ellos quieren hacer es problema de ellos, pero nosotros debemos de procurar al máximo de agradar a Dios. No podemos agradarnos ni siquiera nosotros mismos, debemos de procurar agradar a Dios. Y es importante que lo entendamos, hermanos. La nueva vida en Cristo. Aquí habla Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Dios. Por eso hay gente que carga esta Biblia. Por eso hay gente que se sube a un púlpito, que tiene una escarapela como servidor, pero no han sido enseñados e instruidos por el Espíritu Santo a través de esta bendita palabra. No hay una revelación de parte de Dios de cómo se debe vivir para Dios, de cómo se debe de comportar para Dios. Hermano, lamentablemente es triste, pero esto se ve. Yo tuve que una vez ver que el esposo de una servidora la pasó a predicar y ella estaba en minifalda, en jean, no porque el jean sea pecado, pero una minifalda en jean con desgastes donde se le veía la piel. Y uno dice, qué vergüenza es eso. ¿Qué está pasando en la cabeza que es el marido? ¿Qué está pasando en la líder que está encargada de ese lugar que permite estas cosas tan atroces, hermano? Que vayan los servidores en licra, que las hijas vayan en chores a la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Pues que estamos viviendo los tiempos finales, donde la venida de Cristo se acerca, donde usted y yo hemos de entender y comprender para la gloria y la honra de Dios, que hemos de cada día guardarnos para Dios. Hermano, que el que se quiera parar en la cabeza, que se pare. Eso es problema de cada cual. Cada uno le daremos cuentas a Dios. Usted no vaya a pensar que por echarle la culpa a su pastor, Dios le va a decir bienvenido. No. Ni el pastor por echarle la culpa a la Grey. No. Nosotros adquirimos un compromiso. Cuando nos fuimos a casar, cumplimos un compromiso delante de Dios, de la autoridad que es establecida por Dios como un juez o una persona que está en un notario, y ante el pastor y ante la Grey. Esa excusa de que no, que fue que la mujer, que fue que el marido, que no son excusas. Es falta de tener intimidad con Dios a través de la oración, de la palabra, de ser hombres de palabra, hombres de valor. Ya usted eligió esa, pues en el mundo o en la misma congregación habrá otras diferentes. ¿Quién lo mandó a apresurarse? ¿Por qué no esperó? O no se deje engañar, creyendo que es otra, sabiendo que es esa mujer de la juventud que Dios nos entregó. Y así pasa en lo espiritual. Porque es cambio, porque ha avanzado, han habido cambios. Jesucristo no cambia. Dios es el mismo de ayer y de hoy, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no cambia. La palabra arrepentimiento tiene que ver con transformación, con cambio. Así el lenguaje actual, el castellano, le dé otra interpretación más liviana. La palabra realmente, arrepentimiento, significa transformación y cambio. Una nueva vida para la gloria de Dios. No tiene nada que ver con el mundo ya uno. Hermano, a uno tiene que incomodarle y molestarle ya el olor a licor, a tabaco. Debe molestar la música secular. Pero ¿cuántos creyentes con el piecito empiezan allí? Y a talarearla y a cantarla y a escucharla. Porque como supuestamente no es malo, supuestamente lo puede hacer. Qué tristeza, pero lamentablemente es así. Entonces por eso dice el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero ¿cómo es posible que, hermanos, uno dice entre comillas, vaya el recién convertido? Pero muchas veces ni siquiera en el recién convertido se ven esos deseos de volver al mundo, porque está en el primer amor. Y en ese primer amor se aborrece todo lo que tiene que ver con el pecado y con el diablo y el mundo pecaminoso. Pero ¿cómo puede ser que cristianos de 5, 10, 20 años
deseando participar y participando de las cosas del mundo. Iglesias, ministerios, pastores deseando y participando de festividades mundanas y seculares. Cómo es terrible esto, hermano, cómo ha cambiado, cómo es triste y lamentablemente esta situación en medio de la iglesia que se ve hoy. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso pasa, porque no hay una renovación. La gente se conformó y es triste, pero lamentablemente esto se ve. Hoy en día hay vigilias en algunos lugares. Bueno, vamos a tener un tiempo de oración y uno se goza, porque uno dice, bueno, vamos a orar. Pase el hermano fulano de tal y ore 1 minuto. Y le dicen, ore por la economía. Y resulta orando por sanidad. Mire, hermano, porque no hay renovación, no hay relación. Pase usted, hermano, y ore por la niñez y empieza a orar por economía. Es donde debe haber corrección para que la gente realmente aprenda. Instruir a los servidores, enseñarles realmente. Pero hoy en día el servidor, lo digo muy respetuosamente, cree que porque tiene una escarapela. Y yo siempre he dicho, si nosotros los servidores vamos un paso adelante de la Grey, la congregación está esperando ver en nosotros y nos ve a nosotros como esos hombres de bendición y que le vamos a orientar y a guiar a la luz de la palabra en verdad. Pero encontrarse con situaciones de entretenimiento, hermano. Hoy en día escasean una vigilia toda la noche. La verdad, ya la mayoría son hasta medianoche. Que la prudencia, que el ruido, que las leyes, que la policía. Bueno, uno dice, ok, hay que sujetarnos a las autoridades, dicen algunos. ¿Y cómo las autoridades no se sujetan a la palabra del Señor? Porque ya la palabra de Dios no la cargan o no la ponen como emblema como se usaba antes. Una autoridad, un presidente se iba a posesionar y tomaban la Biblia y juramentaba sobre la Biblia. Vaya a ver qué hizo el presidente de Venezuela. ¿Y cuántos pastores están con él? Y así hay aquí en nuestra nación y en otras naciones que se han aliado con los gobiernos a participar de cosas infructuosas de las tinieblas. Esto es triste, pero es vergonzoso, pero hay que decirlo. Para concluir, vamos a Efesios, ahí mismo, el capítulo 5, una hojita adelante, el versículo 11 y 12. Como hay tanta gente que tiene una doble moral. Hermano, escúcheme. Y esto se lo digo al pueblo de Dios, al pueblo evangélico. Algunos, no todos. Como hay tantos que tienen una doble moral. Una hipócrita. Ese espíritu que se movía en los tiempos de Jesús, de los fariseos y de los hipócritas, todavía se sigue moviendo, hermano. Lamentablemente, pero es cierto. Miren lo que dice Efesios 5:11. Y no participéis de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto y participar. Eso es una vergüenza. Por eso dice la Biblia que muchos dicen que no hay que adulterar, y eso dice la Biblia, pero esto no es repetirlo. Esto es decirlo con autoridad y respaldo de parte de Dios, pero vivirlo, porque la fe sin obras es muerta. Porque si no somos hacedores de la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos mintiendo, y la verdad no está en nosotros. ¿Cuánta gente dice y enseña, no hay que robar? Pero lo hacen ellos. De la misma manera no, pero de otra, pero lo están haciendo. Mire, ¿sabe qué pasa? Y qué es lo triste, que están engañando al pueblo, ilusionándole, vendiéndole textos bíblicos con promesas y haciéndoles creer que van a ser millonarios, como si ese fuera el principal propósito de Dios. Si es verdad que Juan le dice a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y si nos ponemos a mirar, hay muchos pasajes de la Biblia que nos habla de la prosperidad, pero no esa prosperidad mentirosa y engañosa que están hablando muchos hoy en día, que le sacan el dinero a la gente y los ilusionan. Hoy en día hay mucho predicador adivino. Hermano, esto es triste. Algunos que se desviaron de la verdad y están engañando a la gente. Y miren lo que dice el versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participemos
Hoy en día, lamentablemente, es normal para el día del Halloween que muchos pastores decoran la iglesia y les dan libertad a la Grey para que participen y hacen eventos. Llega fin de año, igual manera decoran la congregación y hacen eventos relacionados. Es el Jesús del fin de año, de la Navidad, no es el Jesús de la Biblia. No nos engañemos, no seamos mentirosos, ni pretendemos engañar a Dios ni a la gente. No es el mismo Jesús. Pero la gente corre, cristianos desenfrenados que tienen que estrenar para esa fecha y se endeudan porque muchos predicadores promueven todo eso. Y otros para fin de año, al 31, le sacan la platica a la gente. Usan Deuteronomio capítulo 14, versículo 26. Allí dice, y pedirás por todo lo que quieras, por vaca y por esto y por lo otro, pero traiga una ofrenda jugosa, una ofrenda grande, y haga una cartelera, una carta grande. Y otros simplemente le ponen otro nombre. Que la carta a Dios, igualito que la religión católica, que se le hacía una carta al tal divino, al niño Jesús. Ahora se la hacen a Papá Noel, y ahora se la está haciendo la iglesia. Le hace una carta de acción de gracias, supuestamente a Dios, pero tiene que llevar una ofrenda. Oiga, ¿a dónde se ha corrompido mucho creyente, mucho predicador, y han transversado la palabra y engañado al pueblo? Que Dios tenga misericordia de nosotros y la iglesia por su bondad y su paciencia que ha tenido. Vamos a darle gracias a Dios en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por este tiempo, por esta palabra. Tu palabra dice, Señor amado, que debemos, Dios de la gloria, de ser diferente, de ser la sal, de ser la luz. Pero el tema que hemos tratado hoy, dime con quién andas y sabrás quién eres, Dios del cielo. A veces, Señor amado, lo que sale de la boca, Dios de la gloria, es lo que hay en el corazón. Mentira, engaño, falacias, tantas cosas, Dios del cielo, Señor. Tantas compañías que no son saludables en el trabajo, Dios de la gloria, en el barrio, aún en la misma congregación, aún con la misma familia. Gente que en vez de guiarlo por la senda antigua, por el camino del bien, lo lleva a salirse de ella, Dios del cielo, Señor. Pero tú nos advertiste que el mundo nos aborrecería, y por eso con artimañas y estrategias trata de enredar a la iglesia para hacerle creer que no está mal participar de las obras infructuosas de la tiniebla. Por eso hemos de valorar, Señor, tu presencia, tu palabra. Debemos de valorar a esos hombres y a esas mujeres que nos hablan la verdad para la gloria de tu nombre, Señor. No debemos de ser partícipes, Señor amado, con lo que ellos sacrifican a los demonios, Señor amado, con lo que ellas, festividades que ellos hacen. No debemos de ser partícipes, Señor amado. Debemos despojarnos de lo que no conviene, Dios de la gloria. Debemos de renunciar, Señor. Debemos de santificarnos para ti, Señor amado, y no tener una doble moral, sino vivir para ti y ser cada día luz en medio de las tinieblas, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, y poder ganar almas para ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Mis hermanos, que el Dios del cielo nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. No quiero retirarme antes sin dejarle nuestro lema de reflexión, de bendición. En esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Bendiciones para todos. Dios les bendiga grande y poderosamente.